Me gusta mucho ver que Dios me ama mucho y me está permitiendo vivir experiencias llenas de felicidad y de alegría. Inhalar, exhalar. ¿Cómo se siente verte siendo todopoderoso, así como tú? Debe de ser fascinante verte siendo todopoderoso, así como tú. Y ahora que tú te ves siendo todopoderoso, ¿qué tipo de cosas te gustan hacer? ¿Cuál es el secreto para verte siendo todopoderoso, así como tú? Debe de sentirse hermoso verte siendo todopoderoso, así como tú. Te debe de gustar mucho verte siendo todopoderoso, así como tú te ves siendo todopoderoso. Dime, ¿cuáles son los pasos para verte siendo todopoderoso, así como tú? Debe de ser muy divertido verte siendo todopoderoso, así como tú. ¿Cómo se siente verte siendo todopoderoso, así como tú? Debe de ser fascinante verte siendo todopoderoso, así como tú. Y ahora que tú te ves siendo todopoderoso, ¿qué tipo de cosas te gustan hacer? ¿Cuál es el secreto para verte siendo todopoderoso, así como tú? Debe de sentirse hermoso verte siendo todopoderoso, así como tú. Te debe de gustar mucho verte siendo todopoderoso, así como tú te ves siendo todopoderoso. Dime, ¿cuáles son los pasos para verte siendo todopoderoso, así como tú? Debe de ser muy divertido verte siendo todopoderoso, así como tú. Me gusta mucho ver que Dios me ama mucho y me está permitiendo vivir experiencias llenas de felicidad y de alegría. Inhalar, exhalar. ¿Cómo se siente verte siendo todopoderoso, así como tú? Debe de ser fascinante verte siendo todopoderoso, así como tú. Y ahora que tú te ves siendo todopoderoso, ¿qué tipo de cosas te gustan hacer?
¿Cuál es el secreto para verte siendo todopoderoso, así como tú? Debe de sentirse hermoso verte siendo todopoderoso, así como tú. Te debe de gustar mucho verte siendo todopoderoso, así como tú te ves siendo todopoderoso. Dime, ¿cuáles son los pasos para verte siendo todopoderoso, así como tú? Debe de ser muy divertido verte siendo todopoderoso, así como tú. ¿Cómo se siente verte siendo todopoderoso, así como tú? Debe de ser fascinante verte siendo todopoderoso, así como tú. Y ahora que tú te ves siendo todopoderoso, ¿qué tipo de cosas te gustan hacer? ¿Cuál es el secreto para verte siendo todopoderoso, así como tú? Debe de sentirse hermoso verte siendo todopoderoso, así como tú. Te debe de gustar mucho verte siendo todopoderoso, así como tú te ves siendo todopoderoso. Dime, ¿cuáles son los pasos para verte siendo todopoderoso, así como tú? Debe de ser muy divertido verte siendo todopoderoso, así como tú. Me gusta mucho ver que Dios me ama mucho y me está permitiendo vivir experiencias llenas de felicidad y de alegría. Inhalar, exhalar. ¿Cómo se siente verte siendo todopoderoso, así como tú? Debe de ser fascinante verte siendo todopoderoso, así como tú. Y ahora que tú te ves siendo todopoderoso, ¿qué tipo de cosas te gustan hacer? ¿Cuál es el secreto para verte siendo todopoderoso, así como tú? Debe de sentirse hermoso verte siendo todopoderoso, así como tú. Te debe de gustar mucho verte siendo todopoderoso, así como tú te ves siendo todopoderoso. Dime, ¿cuáles son los pasos para verte siendo todopoderoso, así como tú? Debe de ser muy divertido verte siendo todopoderoso, así como tú.
¿Cómo se siente verte siendo todopoderoso, así como tú? Debe de ser fascinante verte siendo todopoderoso, así como tú. Y ahora que tú te ves siendo todopoderoso, ¿qué tipo de cosas te gustan hacer? ¿Cuál es el secreto para verte siendo todopoderoso, así como tú? Debe de sentirse hermoso verte siendo todopoderoso, así como tú. Te debe de gustar mucho verte siendo todopoderoso, así como tú te ves siendo todopoderoso. Dime, ¿cuáles son los pasos para verte siendo todopoderoso, así como tú? Debe de ser muy divertido verte siendo todopoderoso, así como tú. Me gusta mucho ver que Dios me ama mucho y me está permitiendo vivir experiencias llenas de felicidad y de alegría. Inhalar, exhalar. ¿Cómo se siente verte siendo todopoderoso, así como tú? Debe de ser fascinante verte siendo todopoderoso, así como tú. Y ahora que tú te ves siendo todopoderoso, ¿qué tipo de cosas te gustan hacer? ¿Cuál es el secreto para verte siendo todopoderoso, así como tú? Debe de ser muy divertido verte siendo todopoderoso, así como tú. Y ahora que tú te ves siendo todopoderoso, ¿qué tipo de cosas te gustan hacer? ¿Cuál es el secreto para verte siendo todopoderoso, así como tú? ¿Cuál es el secreto para verte siendo todopoderoso, así como tú? Debe de sentirse hermoso verte siendo todopoderoso, así como tú. Te debe de gustar mucho verte siendo todopoderoso, así como tú te ves siendo todopoderoso. Dime, ¿cuáles son los pasos para verte siendo todopoderoso, así como tú? Debe de ser muy divertido verte siendo todopoderoso, así como tú. ¿Cómo se siente verte siendo todopoderoso, así como tú? Debe de ser fascinante verte siendo todopoderoso, así como tú. Y ahora que tú te ves siendo todopoderoso, ¿qué tipo de cosas te gustan hacer? ¿Cuál es el secreto para verte siendo todopoderoso, así como tú?